La Dama del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores. Capítulo 9. ¿Qué estás haciendo aquí?, formuló la pregunta con los dientes apretados, luchando contra la necesidad sexual que había despertado la insidiosa esencia de Dimitri. Una necesidad que era impulso irrefrenable disfrazado de seducción. Se preguntó cuántos cazadores natos habían caído presa de aquel hechizo, y qué les había hecho Dimitri después. Tengo asuntos pendientes con otro de los residentes. El vampiro se acercó con las manos metidas en los bolsillos del pantalón gris. Se había quitado la chaqueta y llevaba la camisa blanca abierta en el cuello, lo que dejaba expuesto un triángulo de piel del tono de la miel dorada por el sol. Aquellos ojos penetrantes y oscuros se clavaron en los de ella justo en el instante en que otra oleada, lujuriosa y primitiva en su promesa erótica, asoló sus sentidos. Elena sintió que se le doblaban las rodillas. Vaya, consiguió decir a través del nudo que le cerraba la garganta. Así que la tregua ha terminado. No me gustaría que creyeras que somos amigos. Era el tipo de frase que estaba acostumbrada a oír de labios de Dimitri, pero aquel día sus palabras translúcidas, una furia subyacente, la más misma furia que había percibido cuando ambos contemplaban el cuerpo profanado de Betsy. No se lo tomó como algo personal. Había visto muchas víctimas destrozadas y mutiladas. Sabía lo que era desear a alguien pagar por ello. Aquel deseo era una oleada de furia tranquila y constante capaz de destruir. Si sus amigos del gremio no lo hubieran tenido cuando se acercó demasiado, si no le hubieran mostrado la vital importancia de guardar la distancia, se habría lanzado al abismo hacía mucho tiempo. De modo que sí, lo comprendía, pero eso no significaba que estuviera dispuesta a permitir que Dimitri la utilizara como un chivo expiatorio. En aquel momento, el vampiro estaba tan cerca de su calor corporal le rozaba el cuerpo con suaves y lánguidas caricias. Su esencia la envolvió como un millar de hebras de seda. Elena comenzó a respirar por la boca, colocó una mano sobre el musculoso hombro y se inclinó hacia adelante como si planeara susurrarle algo al oído, y le dio un mordisco en el óvulo. Fuerte. ¡Joder! Dimitri se alejó a una velocidad sobrenatural. ¿Se acabó el jueguecito?, preguntó ella con una dulzura envenenada mientras se esforzaba por recuperar el aliento. ¿O quieres una partida completa? Zorra. Le dedicó una sonrisa lenta y sensual que ya no estaba teñida de furia. Siempre me ha gustado eso de ti. Elena guardó la daga que había sacado en el preciso instante en que lo mordía. No puedo hacer mi trabajo contigo aquí. Por sutil que fuese en aquel instante, la esencia de Dimitri ocultaba a las demás. Aquella esencia era una droga adictiva y tóxica. Vete, o te mataré. Dimitri parpadeó al oírla, y luego empezó a moverse sobre los talones. ¿Lo dices como si hablaras en serio? En aquel instante hablaba muy en serio, y le permitió indagar su expresión y enfrentó los ojos del vampiro dotados de una sensualidad potente y segura de sí misma. Slater la había impregnado de su esencia y había estado a punto de destrozar la mente de la niña que era entonces. Una niña que no comprendía por qué a su cuerpo le gustaba lo que le hacía aquel monstruo. El horror que le causó aquel deseo fue lo bastante intenso para desatar una ferocidad salvaje con el único objetivo de sobrevivir. Dimitri inclinó la cabeza y retiró su esencia tras el último ataque sensual. A lo mejor quieres esto. Una delgada llave de metal colgaba de su dedo. Elena dio un paso hacia un lado. Para su sorpresa, el vampiro avanzó e insertó la llave en la cerradura sin provocarla más. Los ojos de Elena se clavaron en las gotas de sangre que había en su hombro. ¿Sacas lo peor de mí? Dimitri empujó la puerta por abrirla y se volvió con una pequeña sonrisa dibujada en aquel rostro creado para dormitorios con sábanas de seda y campos de batalla inundados de sangre.
Gracias. ¿Entraste antes de que yo llegara? No. Se apoyó en el marco de la puerta mientras ella se adentraba en el salón. He oído que tu campanilla está aquí. Una pausa llenó de significado. Cuando notó que se le erizaba el vello de la nuca, Elena cambió de posición para tenerlo a la vista. ¿Qué? Ten cuidado, Ilium. Elena. Una sutil advertencia. Es vulnerable a la humanidad de su interior. Dicho esto, se marchó. Paralizada por el impacto de aquellas palabras inesperadas, no reaccionó hasta que percibió el susurro de unas alas angelicales. Quédate aquí. Permanecía de espaldas a Ilium mientras hablaba. Quiero inspeccionar el lugar primero. ¿Tus deseos son órdenes para mí? Aquella respuesta tranquila cortó la gruesa cuerda de tensión que mantenía erguida la espalda de Elena. Lo miró por encima del hombro y vio que Ilium pasaba una daga de plata repujada entre sus dedos con asombrosa velocidad. Su amigo, pensó, era su amigo, igual que Ransom, igual que Sara, y no enturbiaría aquella amistad con falsas preocupaciones. Siente fascinación por los mortales, recordó. Rafael le había dicho aquello antes de que ella despertara con las alas de colores de la medianoche y el amanecer. ¿Por qué me miras así, Eli?, preguntó Ilium, sin apartar la vista de la daga que bailaba entre sus dedos. Su respuesta fue infinitiva a algo que le había dicho Ransom para fastidiarlo. Eres tan guapo como resulta difícil resistirse. Una sonrisa deslumbrante, un deje de aquel acento británico aristocrático en su respuesta. Resulta muy duro ser yo mismo. Eso es cierto. Elena soltó un respoplido, pero una vez recuperada la postura, empezó a inspeccionar el apartamento. Era tal y como lo esperaba. Ignatius había sido un tipo bastante ordenado, aunque no obsesionado a su respecto. Encontró vasos en el fregadero y un suéter encima del sofá. La cama estaba hecha, pero de un modo que decía que él se preocupaba mucho más por la comodidad que por la cualidad de otra cosa. Había incluso una flor en un jarrón sobre la mesilla, tal vez algo exótica para el gusto de Elena, pero los vampiros sentían cierta debilidad por lo sensual y lo siniestro. Cuando regresó al salón con un movimiento de cabeza, le indicó a Ilium que podía entrar. Aquí no hay nada raro, ninguna esencia fuera de lugar, ninguna señal que indique que estaba perdiendo la cabeza. Los vampiros que caían presa de la sed de sangre a menudo destruían sus hogares durante el primer estallido. Y eso confirma lo que vimos en el escenario, que ese tipo estaba en pleno control de sus facultades cuando... Elena. La voz de Ilium fue tan letal como la espada que llevaba a la espalda. Alertada, la cazadora se reunió con él en la entrada del dormitorio y siguió su mirada hasta la satinada orquídea negra de invernadero que había en la mesilla de noche. Dime qué significa. Ilium no respondió. Tenía la mirada perdida. Un instante después, la esencia del vampiro y la lluvia, limpias y frescas, llenaron su mente. Ilium me dice que sí es un facsimil, pobre y del origen sin esencia, pero de cualquier forma es un símbolo. La voz de Rafael era tan fuerte que Elena supo sin lugar a dudas que él estaba en la torre. Mi madre está despertando. Elena respiró hondo y contempló los exuberantes pétalos negros de un tono tan intenso y rico que nunca había visto nada parecido. ¿Estaba controlando a Ignatius? Tal vez. Es más probable que se limitara a sacar ventaja de las necesidades que él mantenía a raya. Elena soltó el aire que contenía y se mordió el labio inferior. Es una pequeña palmadita en la espalda. ¿No te parece, Arcángel? Una pausa. Espera ahí, me reuniré contigo. Elena se volvió hacia Ilium y enarcó una ceja. ¿Cómo sabías lo de la orquídea? No naciste hasta cientos de años después de que Caliani desapareciera. Leí los libros de historia del colegio. Una mirada malhumorada. Jessamine solía amenazarme con atarme al escritorio hasta que terminara los deberes. Elena pudo imaginarlo como un niño de alas azules, ojos dorados y una sonrisa traviesa.
pero por más tentador que resultara seguir aquel hilo de pensamiento, se concentró en la muerte que parecía acechar a aquellos próximos a ella. Aunque no estaba convencida de que Kalyani tuviese algo que ver con todo aquello, había algo sobre lo que no albergaba la más mínima duda. El objetivo es Rafael. Todo lo demás eran daños colaterales. Apretó las manos hasta convertirlas en puños para soportar el horror de aquella idea justo en el instante en que Rafael entró en la estancia. Tras darle un toquecito en el ala con la suya, el arcángel se adelantó para coger la orquídea. Ilium, dijo, déjanos a solas. Siré. Solo una vez que Ilium se marchó, Elena se acercó para poner la mano sobre el brazo de Rafael, sin apartar la vista de la flor de minutos antes le había parecido un adorno inofensivo. Incluso en el caso de que tu madre esté despertando, dijo, puesto que tenía tiempo para reflexionar, el revuelo mundial advierte que ese despertar no es para nada tranquilo y ordenado. Pero ¿por qué iba a ir tras mis medias hermanas? Eso sería un movimiento muy calculado, muy despierto. Rafael dejó la orquídea sobre el jarrón transparente de la mesilla. ¿Olvidas mi rabia? No, no la olvido. Esa rabia apareció de la nada, al igual que las tormentas de hielo y los demás desastres. ¿Quién dice que el resto de los miembros del grupo no ha notado el mismo impacto? Rafael se quedó inmóvil. Tienes razón, Elena. Hablaré con mi gente. Descubriré si alguno otro arcángel se ha comportado de manera extraña últimamente. Alzó la mano y deslizó los dedos por el arco sensible de su ala. Elena se estremeció. Si quieres saber lo que opino, te diré que me da la impresión de que alguien está utilizando el alboroto causado por el despertar de un anciano en beneficio propio. Todo el mundo conoce la posibilidad. Sabe que quien está despertando podría ser tu madre, y que incluso un arcángel podría cegarse a causa de las aplastantes pesos de unos recuerdos dolorosos. Intenta afectarte de algún modo. Han dañado lo que es mío, murmuró Rafael. Al ponerse en peligro aquellos a quienes amas, enredó la mano en su cabello. Es un juego de cobardes, Elena. Al percibir la gélida censura de aquel comentario, Elena supo que el responsable, o responsables, de aquel juego repugnante, estaría pronto en el punto de mira del arcángel de Nueva York. 5 minutos después, cuando estaban a punto de despegar, Elena mencionó que iría a ver si Sara estaba de regreso en la oficina. Ilium te acompañará. Elena dejó escapar un suspiro, preparada para la batalla. Rafael, no tengo tiempo para esto, cazadora del gremio. Elena estaba a punto de replicar que tendría que conseguir ese tiempo, pero en cuanto vio la expresión de su rostro, toda su irritación fue sustituida por una emoción más profunda y mucho más intensa. Rafael, pareces cruel, despiadado. ¿Qué piensas hacer? La respuesta fue de lo más escueta. Un vampiro ha intentado traicionarme. Ahora debo castigarlo. Elena sintió un escalofrío. Tras acortar la pequeña distancia que los separaba, colocó una mano sobre el extremo de su ala para sujetarlo. La respuesta fue una mirada propia al ser inmortal que era, alguien para quien la clemencia era una debilidad. ¿Vas a detenerme, Elena? Una pregunta carente de entonación, formulada cuando ella se situó frente a él. Tras extender sus propias alas con el propósito de mantener el equilibrio al borde del tejado, Elena entrecerró los ojos. No soy ninguna ingenua, y eso lo sabes muy bien. Los mechones azabache danzaron sobre su rostro cuando el viento le acarició posesivo como un amante. Y aún así te interpones en mi camino. Sé que necesitas controlar a tus vampiros. Todos los cazadores conocían la verdad, que los casi inmortales ocultaban a un depredador bajo la piel. Si se les daba rienda suelta, ahogarían Manhattan en sangre, convertirían la ciudad en un matadero carente de vida. Debes responder a las transgresiones con fuerza y rapidez para asegurarte de que no se repitan. Rafael siguió observándola con aquella paciencia distante y tranquila.
Frustrada, Elena gruñó por lo bajo, y tras aferrarse al tejido blanco de su camiseta, tiró de él para acercarlo. Sabía que lo había sorprendido, pero Rafael le rodeó las caderas con las manos para evitar que cayera por el borde del tejado. Tú, dijo Elena, rozando aquellos labios de forma perfecta capaces de volverse crueles sin previo aviso. Tú eres mi prioridad. Castiga a quien debas castigar, pero no hagas algo terrible que te empuje hacia el estado silente. No reconocía a Rafael cuando se adentraba en aquel estado inhumano, carente de emociones, y la mera posibilidad de que cayera de nuevo en él la aterrorizaba. Eso no, nunca más, Rafael. El arcángel se estremeció de la cabeza a los pies y apretó las manos sobre sus caderas mientras las estrechaba con fuerza. Tú consigues aclararme a la tierra, Elena. Al sentir su cálida fuerza contra el abdomen, Elena mordisqueó el labio inferior de Rafael, aliviada al percibir el aroma de la lluvia en sus sentidos. No lo olvides. Bajó la mano para juguetear con la piedra de ámbar que él llevaba en el anillo de la mano izquierda y utilizó los dientes para juguetear con su mandíbula. Me perteneces, arcángel, y yo cuido de lo que es mío. Alrededor de una hora después de ver cómo Elena batía las alas en dirección al gremio, jugando con los colores del alba y la medianoche, Rafael concentró su atención en el vampiro que permanecía acurrucado en una silla delante del escritorio de gremio negro. Era una criatura débil y gimoteante que había pretendido robarle a un arcángel. Dejando a un lado la estupidez que implicaba un acto semejante, el hecho de que hubiera considerado la posibilidad de salir indemne de algo que así hablaba de una podredumbre más profunda, y Rafael planeaba extirpar aquella podredumbre antes de que aquel día llegara a su fin. ¿Sabes lo que voy a hacerte?, le preguntó con suavidad desde el lugar que ocupaba, junto al enorme ventanal con vistas a Manhattan. Había castigado y ejecutado a muchos durante el siglo que llevaba como gobernante, pero no había esperado la traición en el corazón de su territorio, y aquello convertía su furia en la espada resplandeciente. Sire, yo no, yo... Palabras balbuceantes que se combinaban a una charla ininteligible. Rafael le permitió hablar hasta que se quedó sin palabras. Dime por qué, exigió mientras se daba la vuelta para buscar a su cazadora en el cielo, algo que había tomado por costumbre. El vampiro sorbió por la nariz y respiró hondo. Ella, ella dijo que jamás te enterarías. Rafael se volvió para observar al vampiro. ¿Quién? Tras frotarse las manos de forma compulsiva, el tipo respondió. Una de las jefas de contabilidad. Quiero un nombre. ¿Hasta dónde llegaba aquella traición? Su nombre es Oleander Graves. Rafael conocía a todos los suyos de mayor edad, y aquel nombre no estaba en la lista. Ella dijo que nunca te enterarías. El vampiro lloriqueó una vez más, y aquello le hizo recordar a Rafael la desagradable tarea que tenía entre manos. Era tan hermosa. Débil, pensó Rafael con desgravo. Aquel vampiro era muy débil. Jamás debería haber obtenido el acceso a la torre, pero incluso los inmortales cometían errores en ocasiones. Sin más palabras, Rafael despegó su poder y aplastó la caja torácica del vampiro para destrozar sus órganos internos. Cuando la sangre comenzó a manar a borbotones por la boca del vampiro, Rafael supo que para quienes eran ajenos a la torre, el castigo parecía una barbarie. La gente no conocía la sed de sangre que acechaba bajo la superficie en la mente de muchos vampiros. Lo fácil que sería con el monstruo de liberarla, y aquellas heridas tardarían mucho más que un día en curarse. El vampiro castigado estaba por llegar. Permanecerás enterrado en los próximos 10 años. Pánico en aquellos ojos. Una súplica que Rafael debería pasar por alto si pretendía evitar que las aguas del Hudson se tiñeran de rojo rubí. Él era un arcángel, aun cuando todos los vampiros de la ciudad se rindieran a la sed de sangre.
recuperaría el control en cuestión de horas, pero para hacerlo tendría que asesinar a cientos de los convertidos. Vete. Cuando el vampiro se marchó, sujetándose las costillas rotas e intentando no dejar manchas de sangre en la impalufa alfombra blanca, Rafael se volvió de nuevo hacia la ventana. Y la sensación era justa, pero era muy probable que una mente débil como la del individuo que acababa de salir de su oficina quedara aniquilada después de cumplirla. Cualquier otro castigo habría alentado a aquellos que sienten la tentación de traicionarme. Buscar la mente de Elena no había sido una decisión consciente. ¿Rafael? Lo he sentenciado a ser enterrado vivo en una caja del tamaño de un ataúd, le dijo a su cazadora, que poseía el corazón de una mortal. Recibirá alimentos suficientes para mantenerse con vida, pero permanecerá en esa caja 10 años. Conmoción, preocupación, dolor. Rafael recibió las emociones de Elena como si fueran puñetazos. Lo siento, Rafael. Siento que este tipo te haya puesto en una situación en la que te has visto obligado a tomar esta decisión. No había esperado aquellas palabras. Había esperado que se horrorizara por lo que había hecho, porque aquel castigo no era algo que yo hubiera previsto. No era un castigo humano. No obstante, había olvidado que ella era una mujer que había sobrevivido a un monstruo, que comprendía que en ocasiones no había decisiones fáciles. Vuelve conmigo después de hablar con Sara. Quiero abrazarte. 15 minutos después, vio un parpadeo de medianoche y amanecer en el horizonte. Cuando su consorte apareció entre las nubes cerca de la torre, las inconfundibles alas de Ilium aparecieron un instante después. El ángel de alas azules no ocultaba el afecto que sentía por su cazadora, y Rafael lo permitía. Lo permitía siempre y cuando Ilium no olvidara que Elena era la compañera de un arcángel. Ella es mía. Siré. El ángel se alejó en otra dirección. Espera, hoy he recibido un mensaje para ti. Un silencio interrogante. El colibrí desea ver a su hijo. Calma, mucha calma. Iré a verla. No, ella viene a Nueva York. Percibió el sobrecogimiento de Ilium. El colibrí abandonaba con muy raras ocasiones su aislado hogar en la montaña, y solo para acudir al refugio. La vigilaremos, Ilium. No temas por eso. El colibrí había salvado a Rafael de un dolor insoportable cuando le encontró en aquel maldito prado en el que Caliani había hecho añicos su cuerpo como si fuera de cristal, y se había ganado así la lealtad del arcángel. Sin embargo, la madre de Ilium había hecho mucho más que eso. Había mostrado una increíble amabilidad con un chico destrozado en un momento en el que todo su mundo se derrumbaba. Había pocas cosas que Rafael no estaba dispuesto a hacer por el colibrí. Siré, debo... Ve, respondió Rafael, que sabía que el ángel necesitaba tiempo para asimilar las noticias. Ella llegará en una semana. Salió a terraza privada mientras hablaba y cambió la conexión mental. Ven, Elena. No puedo aterrizar ahí. Me partiré la crisma. Rafael estuvo a punto de soltar una carcajada, una reacción impensable después del mensaje que acababa de dar. Yo te recogeré. El hecho de que ella no se lo pensara 2 veces después de oírlo, de que se limitara a cambiar de trayectoria para volar hacia sus brazos, lo hizo pedazos, y luego se construyó de nuevo. Elena, susurró contra su cabello mientras le estrechaba con fuerza. La cazadora lo rodeó con los brazos, su frágil consorte, con una voluntad de hierro que siempre se negaba a rendirse. Cuéntamelo, murmuró ella, y el ángel, un arcángel acostumbrado a guardar miles de secretos, se lo contó. Hasta aquí el capítulo 9 de La Dama del Arcángel. Gracias por escucharme.